quiero traerte un mensaje en esta noche, en un mensaje en donde tu esperanza se pueda renovar, pero que no solo quede con la esperanza renovada, sino que esto también se ponga práctico para tu vida. Y quiero contarte una historia que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, y a partir del versículo 24 le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Vamos a leer bastante porque no quiero que nadie se pueda perder el contexto en el cual esta historia fue narrada. Y dice de esta manera: Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, dio a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿Del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: De acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: De acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7, versículo 1 dice: Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo
contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que el poder de tu Espíritu, Señor, sea manifestándose en cada corazón. Señor, te rogamos que esta palabra, Señor, venga a cada vida, Señor, de una manera especial para levantar el ánimo al caído, Señor. Fortalecer, Señor, a aquel que las fuerzas se le están agotando. Señor, establecer un nuevo horizonte a aquellos que no tienen rumbo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos que esta tu palabra, Señor, está siendo enviada a los 4 puntos cardinales, Señor, para comenzar un tiempo diferente, Señor. Aún en el medio de las pruebas más difíciles, Señor, saber que hay una esperanza en ti, Señor. Hay esperanza en tu palabra, hay esperanza en tu sangre que ha sido derramada para la salvación de todos los que invoquen tu nombre. Por eso declaramos, Señor, en esta noche que tu palabra, Señor, sea glorificándose para salvación, esperanza y fortaleza de tus hijos y de aquellos que aún no te conocen. Señor, declaramos, Señor, que solamente tú seas glorificado, Señor, exaltado en esta hora, porque tu palabra, Señor, es la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Nosotros vemos una historia muy hermosa que tiene que ver con una situación muy caótica, que es la historia cuando el rey Ben-Hadad un sirio tenía a Samaria totalmente rodeada, lo tenía totalmente sitiada. Nada entraba, nada salía, el agua se le contaminaba, entonces la gente muchas veces moría envenenada, porque esas eran las tácticas de guerra en la antigüedad. 3, 4, 5, 6 años, 10 años se tenía una ciudad sitiada. Entonces era la forma de ir matando poco a poco a las personas, o desgastando su espíritu de guerrero. Pueden ser guerreros, pero cuando no hay alimento, cuando no hay recursos, muchas veces las personas nos comenzamos a erosionar en la fe o en las circunstancias que vivimos, hace que nosotros empecemos a flaquear. Lo que antes decíamos no lo voy a hacer, empezamos a evaluar que sí lo vamos a comenzar a hacer, porque no queda de otra, como dice alguno. Entonces vemos que estaba sitiada la ciudad, y en el medio de este momento habían varias personas. Habían personas que tal vez eran responsables del sitio por sus malas decisiones, pero habían personas que eran personas totalmente inocentes, que lo único que estaban haciendo es padeciendo las malas decisiones de otras personas. Entonces estaban todos en el mismo barco, como sucede hoy en día. Hoy muchas veces tal vez me estás escuchando a través de las redes sociales, y vos decís las cosas que está viviendo el mundo, mi vecindad, mi provincia, mi país, mi región, no tiene nada que ver conmigo, porque son decisiones ajenas. Y sí, como sucedía en el momento del sitio de Samaria, había gente inocente y había gente que era responsable. Entonces vemos que hay 2 tipos de personas en toda circunstancia, y hay 2 tipos de personas, y hay personas que pueden ver la situación difícil o la crisis
totalmente diferente y lo alcanza de diferente manera. Por eso el título de esta noche tiene que ver con una crisis, la crisis de la esperanza. La esperanza está en crisis. En este mundo la esperanza está en crisis. Pero hay algo que quiero hacer una pequeña mención. Tanto en Job capítulo 5, en el versículo 6 y 7 dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y también en Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover para justos o injustos. O sea, en medio de una circunstancia difícil, no solamente la pasan mal los malos, muchas veces la pasan mal personas que son justos, personas buenas, la pasan mal. Pero hay que ver con qué óptica y con qué ojos nosotros miramos la circunstancia que estamos atravesando. Porque hay algo que en Deuteronomio capítulo 28 y en el versículo 15, el Señor nos enseñó allí hace muchísimos siglos atrás, y dice de esta manera: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Específicamente para la nación que estaba atravesando este sitio, este momento difícil, Dios ya se lo había advertido, porque era su pueblo, que si le obedecían, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones a la obediencia y las maldiciones por las desobediencias. Y fíjense en que hay dos puntos claves en donde Deuteronomio 28, pero en el versículo 52 y 53, establece dos cosas que Samaria estaba viviendo. Y esas dos cosas son las siguientes. Esto es por desobedecer. Pondrás sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en quien tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades, y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Nosotros vemos que lo que estaba sucediendo en el sitio de Samaria, que lo habían tomado los enemigos, tenían que ver con una desobediencia que el pueblo de Dios había hecho a Dios. Entonces podemos ver que los malos momentos o las crisis pueden venir por malas decisiones nuestras. Y esas malas decisiones que vienen a nuestra vida va a hacer que surjan dos tipos de personas. O estas crisis van a surgir dos tipos de personas. Ya estamos viendo un tipo de persona. La persona que a consecuencia de sus malas decisiones hace que vengan todo este tipo de cuestiones en contra de su vida, pero muchas veces también va a perjudicar el entorno que lo rodea. Por eso todas las decisiones que nosotros tomamos pueden acarrear bendiciones o maldiciones. Y esto está vigente hasta el día de hoy. No es una mentira y es algo muy real que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Entonces, uno puede preguntarse: ¿y para qué Dios permite que las crisis vengan y tomen a personas inocentes y a personas que tienen que hacerle pagar verdaderamente los malos momentos por sus malas decisiones, los junta con personas inocentes? Esta es una gran pregunta que siempre la humanidad se hace. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y parece que es un Dios que no es justo. Pero yo te voy a decir algo: Dios es tremendamente justo y Dios nunca se equivoca en las decisiones que toma. Entonces vemos que nosotros podemos
ver que estas personas que estaban viviendo malos momentos, como el rey de Samaria, era porque él era hijo de Acab, y Acab era alguien que había ido atrás de dioses ajenos y que había tomado consejo ¿de quién? De su mujer, que era una mujer pagana, que era Jezabel. Y ellos no querían nada que tuviera que ver con Jehová. Ellos tenían idolatría hacia los Baales y hacia Asera, dioses que eran paganos, dioses que Dios aborrecía y había ordenado que no los idolatraran, que no buscaran dioses fuera de él. Pero ellos lo habían hecho, y a consecuencia de eso vino el sitio sobre ellos. O sea que, ¿con qué se solucionaba el sitio? ¿Con qué se solucionaba para ellos que eran responsables? Solamente con el arrepentimiento. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Para ellos, para aquellos que habían hecho lo malo, que se arrepintieran, que volvieran al camino original, que era verdaderamente buscar a Dios. Entonces ya vamos vislumbrando que cuando viene un proceso y yo soy responsable de ese proceso, para que culmine ese proceso, porque Dios no lo hace para matarnos, Dios lo hace para que nosotros podamos salvar nuestra alma. La solución es reconocer el pecado, reconocer que estamos muy equivocados, estamos en contra de la voluntad de Dios, arrepentirnos y tomar el nuevo rumbo. Y con eso se soluciona el problema con respecto a si yo soy el responsable. Pero ¿qué pasa si no soy el responsable? Tal vez alguno me puede decir, ¿y si yo no soy el responsable de lo que le está pasando a mi vida? ¿Los responsables son otros? Hay gente que dice, yo no soy responsable de estar pasando la situación económica que estoy viviendo en este país. Yo no soy el que tomo esas decisiones. Pero sí podemos hacer algo para no transformarnos en responsables de lo que pueda venir. Y algo que teníamos que tener en cuenta también es que la nación de Samaria, como esta mujer cuando lo vio al rey pasar por arriba del muro, le dijo, Señor mío, y le habló como esperando algo del rey. Como hoy en día la sociedad está esperando que la solución a la crisis que estamos viviendo venga de un chamán de la economía. Está esperando que venga desde alguien iluminado en la política y que haga alguna estrategia, alguna alianza para poder solucionar todos los inconvenientes que hay en la sociedad. Y yo te voy a decir algo, que ninguna solución va a venir de fuentes humanas. Las soluciones para la vida del hombre siempre van a venir de parte de Dios. Si nosotros no podemos elegir a Dios como la fuente y el recurso más importante y primordial para nosotros lo único que vamos a recibir son paliativos, son parches, son curitas. Solamente van a ser parches transitorios, pero no va a ser la solución, porque la solución es que nosotros podamos confiar en Dios verdaderamente. Las crisis hacen que brote en nosotros de lo que estamos hechos. Crisis económica, crisis amorosa, crisis de salud, crisis de lo que sea, porque donde nosotros comenzamos a vivir crisis, sale verdaderamente lo que hay dentro de nosotros. Y dentro de nosotros muchas veces puede salir todo eso que le salió a esas mujeres, que deseaban matar su propio hijo y comerlo. Porque cualquiera de nosotros que elige hacer un Dios a otro por fuera del único y verdadero Dios, que es Cristo Jesús, vamos a terminar haciendo cosas horribles, de las cuales nosotros mismos sabemos y conocemos que están mal. Pero como tenemos la confianza en un Dios incorrecto, vamos a tomar las decisiones incorrectas. Las unidades de prioridades van a estar en el orden incorrecto. Y nuestro diagnóstico propio y nuestro diagnóstico de la situación y de nuestra vida va a ser incorrecto. Porque para tomar decisiones correctas nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Dios correcto, y que hay uno solo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores,
para que ninguna de esas voces extrañas que andan dando vuelta puedan calar en nuestro corazón y sean más importantes que la única y verdadera verdad, que es la palabra del Señor. Entonces nosotros a veces no entendemos estas cosas y tenemos que comenzar a entender. Para que nosotros podamos tener confianza en el medio de la crisis, tenemos que dejar de preguntar ¿por qué viene esta crisis? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre a mí me pasan cosas malas? ¿Por qué a los otros que hacen cosas malas le va bien? Cuando nosotros tenemos que dejar de preguntarnos ¿por qué? Y tenemos que comenzar a preguntar ¿para qué? Y nosotros vamos a ir descubriendo en esta historia que los leprosos eran leprosos, pero vamos a descubrir que ¿por qué eran leprosos? No sabemos por qué eran leprosos, pero sí vamos a saber para qué estaban puestos esos leprosos en el momento que fueron puestos. Porque hay algo que comienza a transformar nuestra mente cuando comenzamos a alinear nuestro pensamiento al pensamiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comenzar primero a entender que tenemos que comprender el propósito de Dios. Por eso vemos que en la palabra del Señor a Jesús le preguntan en un momento respecto a un ciego. Y los mismos discípulos le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le contesta, porque los discípulos, como muchos de nosotros, andamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué es ciego? ¿Quién? Buscamos a alguien a quien echarle la culpa de la situación que vivimos. Pero Jesús nos dio una lección, porque le dijo, no es importante el por qué. Lo importante era para qué. Porque era para que el Padre se glorifique en Él. Para que la obra de Dios se glorificara en esa persona que estaba viviendo esa circunstancia. Por eso nosotros miramos las circunstancias con ojos equivocados. Tenemos que cambiarnos los anteojos para poder comenzar a ver con los ojos que Cristo quiere que nosotros aprendamos a ver. Podemos estar en una crisis, nadie la niega, pero nosotros de esa crisis podemos salir de dos maneras: o preguntándome ¿para qué? O preguntándome ¿por qué? Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que entender que atrás de cada acción, de cada suceso, hay un propósito divino de parte de Dios. Y nosotros vemos que la responsabilidad del pueblo de Dios era volverse a Dios. Pero ellos no querían volverse a Dios. Y tenían que ser sometidos a momentos difíciles de dolor para que recién ahí reconocieran que debían buscar de Dios. Es más, vemos que el rey de Samaria automáticamente le echó la culpa al profeta. Porque muchas veces nosotros y la humanidad le echa la culpa a Dios de los sucesos. Y yo te voy a decir algo, Dios no es el culpable de la maldad del mundo. Somos nosotros que nos hemos apartado de Dios. Dios no tiene la culpa de la pandemia. Él advirtió que nosotros, los seres humanos, no toquemos ámbitos que podían ser tremendos. Cada vez que nosotros tocamos algo en la naturaleza, que Él estableció que nosotros no toquemos, y nosotros lo tocamos, interfiriendo, queriendo hacernos semejante a Dios, traemos muchos males, y no solamente para el que está experimentando, sino que trae muchos males para toda la humanidad. Y esto es lo que está sucediendo. Por eso nosotros no tenemos que ser como este rey, que este rey enseguida buscó, dice, vive Jehová, que quería cortarle la cabeza al profeta, porque con eso estaba diciendo, la culpa la tiene Dios. ¿Por qué me dijo esto? Y se cumplió, porque Dios le estaba diciendo que se vuelva de su mal camino, porque le estaba advirtiendo que ese camino le iba a traer destrucción, no solamente a él, sino que le iba a traer destrucción también a toda la nación en la cual él era responsable. Y esto muchas veces no lo entendemos. Por eso es más fácil echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a alguien, que asumir nuestra propia responsabilidad. Pero esto se soluciona fácil, porque en Deuteronomio capítulo 30 versículo 1 el Señor había dado la solución. ¿Y cuál era la solución? Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, todas las maldiciones,
la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que esperaba Dios? Arrepentimiento. Por eso nosotros, cuando nos equivocamos, cuando nosotros hacemos lo indebido, conociendo la verdad, nos equivocamos, tenemos que reconocer y volvernos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él va a ser amplio en perdonarnos. Por eso nosotros, decía la palabra que Juan nos compartía, nuestro hermano, que decía que nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro. Pero a veces nosotros no nos podemos acercar a Dios con la certidumbre, con la certeza, con la seguridad, porque todavía hay orgullo en nuestro corazón. Y mientras haya orgullo, nosotros nos vamos a creer demasiado buenos para poder reconocer que hemos pecado, hemos hecho cosas malas. Pero hasta que nosotros no somos humillados, hasta las cenizas, muchas veces no podemos entender el amor de Dios que tiene para nosotros. Entonces, nosotros vemos que lo primero que tenemos que hacer es poder entender el propósito. Si estamos viviendo una circunstancia y si tenemos la culpa de lo que estamos viviendo, somos responsables de lo que estamos viviendo, la solución es arrepentirnos. Si no tengo la culpa y estoy padeciéndolo por la responsabilidad de otra persona, lo que tengo que hacer es no preguntar por qué para mí, por qué vino esto a mí, por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. No, lo que tengo que ver es para qué el Señor me metió en esta barca de conflicto y de crisis, porque seguramente Dios tiene un buen resultado al final de esta crisis. Las crisis no duran para toda la vida, no son para siempre. Las crisis son temporales. Lo que va a durar para siempre, si podemos entender el momento que estamos viviendo de crisis, es la bendición. Las crisis nos van a llevar a la bendición que Dios tiene para nosotros, pero tenemos que creerlo, porque si nosotros no lo creemos y nosotros nos pasamos la vida entera preguntando ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo soy el que me pasa esto? Nos vamos a convertir en personas que vamos a estar llenos de pobreza espiritual, vamos a estar llenos de amargura y solo vamos a vivir en el pasado, y en ese lugar, en el pasado nos va a destruir. Pero si nosotros nos preguntamos ¿para qué?, nos vamos a convertir en personas que vamos a comenzar a vivir el futuro que Dios nos promete, pero lo vamos a vivir en este momento, a partir desde ahora. ¿Por qué? Porque vamos a ir creyendo a la verdad del Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que creer verdaderamente en que Dios, lo que Él dijo, que lo que Él ha prometido, lo está cumpliendo, aunque nosotros no lo veamos. Por eso, el que ha ido creciendo espiritualmente, ha ido creciendo en los momentos de crisis, ya no pregunta más ¿por qué yo? Empieza a preguntar ¿para qué Dios me hizo nacer en una familia en donde nos iba siempre mal? ¿Por qué Dios propuso que yo naciera de determinada clase social? ¿Por qué Dios me dijo que naciera en tal país? Entonces empezamos a comprender que tenemos un propósito divino de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a creer en nuestro corazón, porque eso va a cambiar totalmente mi rumbo. Por eso tenemos que conocer que Dios tiene un propósito para nosotros. Lo otro que tenemos que ver es que en el medio de la crisis tenemos que tener confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y fíjese que en el capítulo Segunda de Reyes, en el capítulo 7, versículo 1, dice la palabra: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová.
después de semejante crisis donde aún a Eliseo le estaban echando la culpa, que Eliseo representa el mismo Dios, él vino con una palabra. Y esta palabra era una palabra de esperanza. Pero fíjense en cómo le habla el profeta Eliseo a estos que venían a juzgarlo, venían a echarle la culpa, venían a menospreciar aún lo que Dios iba a decir. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Cuando comienza el relato dice que la cabeza de un asno valía un montón de piezas de plata, y así también un poco de estiércol de paloma valía también piezas de plata. O sea, había muy malas noticias porque había escasez de alimento. Pero resulta que cuando recurren estas personas, aún culpándolo a Dios y a su profeta, el profeta lanza una palabra que era una palabra loca para ese momento, porque le dice que mañana a esta misma hora las cosas van a ser mucho más económicas y vas a tener acceso a lo que hoy te está escaseando, mañana vas a poder tener acceso. Y habla de que va a poder alcanzar lo que se te está haciendo imposible alcanzar. Pero es algo importante. Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Aún en las circunstancias muy difíciles, nosotros debemos de creer a esa palabra. Porque por más inalcanzable sea, nosotros tenemos que creer que se puede alcanzar la palabra del Señor y se puede alcanzar la promesa de Dios confiando en la palabra del Señor. Y esto es importante, porque la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros las podemos creer y las comenzamos verdaderamente a poner en nuestro corazón y como el norte para nuestras vidas, la palabra de Dios conforta nuestras vidas y nos da esperanza en medio de las dificultades más terribles que podamos tener. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que la palabra tiene que ser creída por el que la escucha. La palabra de Dios, si nosotros solamente la recibimos, pero no la creemos en nuestro corazón, con la certeza, con la verdadera fe que se requiere poder creer en esa palabra, nuestra vida va a andar siempre muy volátil. Nuestra vida va a ser como las ondas del mar, como las hojas que caen arriba del agua, que el viento las lleva de un lado para el otro. Por eso nosotros tenemos que cimentar nuestra palabra, nuestra confianza en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y fíjense en que el profeta estaba lanzando una palabra de cambio. Estaba diciendo mañana a esta misma hora. No le estaba diciendo dentro de mucho tiempo. Le estaba diciendo mañana a esta misma hora. Pero apareció alguien, ahí en el versículo 2, un príncipe que no le creyó a la palabra. Y fíjense, y dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? No le estaba creyendo. Se estaba burlando de lo que estaba hablando Dios a través del profeta. Y él dijo, el profeta le contesta: he aquí, tú lo verás con tus ojos. Porque para poder alcanzar las promesas que Dios ha establecido, nosotros necesitamos tener fe. Fe es confiar en que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y tenemos que vivir conforme a lo que creemos. Es difícil alcanzar lo que queremos alcanzar si nosotros no creemos que lo vamos a alcanzar. Por eso muchas veces nosotros decimos que ya no tenemos esperanza. Porque nos hemos olvidado como hijos de Dios que la palabra de Dios puede pasar cielo y tierra, pero su palabra nunca va a pasar. Y eso hace que nosotros divaguemos en dos pensamientos. Eso hace que nosotros le hagamos
más caso le hagamos y tenga más importancia y peso en nuestra vida las informaciones de un noticiero que sabemos que hoy está totalmente manipulado, sea del orden o el tinte político que sea, que la palabra de Dios. Y nosotros terminamos inclinando nuestro corazón, nuestra confianza y nuestro estado de ánimo por todo lo que se dice, menos en la confianza de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que comenzar a confiar verdaderamente en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, para que nuestra vida en el medio de la crisis pueda ir surgiendo la esperanza que Dios quiere que tengamos en cada uno en nuestros corazones. Había muchas cosas que nosotros a veces no comprendemos. Y fíjense que en el medio de esta miseria aparecen unos personajes que eran 4 leprosos. Y dice en el versículo 3, capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 3, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Resulta que estos hombres no tenían nada que perder. Eran hombres leprosos. Y en la Biblia, cuando habla de lepra, habla de hombres... la lepra es comparada con el pecado. ¿Por qué? Porque la lepra en el ser humano provoca que grandes partes de las extremidades se vayan carcomiendo y se van cayendo, porque vamos perdiendo, la persona que tiene lepra pierde la sensibilidad y capaz que tiene la mano metida arriba del fuego y como no tiene sensibilidad se le está quemando, después se le echa a perder, se le toma la gangrena, pierde un dedo, pierde la oreja, pierde la nariz, se va destruyendo el cuerpo y él ni cuenta se da. Porque el pecado en nosotros sucede de la misma manera. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad de la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros vamos perdiendo grandes partes de nuestras vidas, aunque ni siquiera ni nos duele, porque hemos perdido la sensibilidad. Eso es lo que hace todo el discurso del mundo, de la sociedad, para que nosotros podamos ir deslizándonos, pensando que vamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo. Así los leprosos estaban de esta manera. Y fíjense en que Dios elige 4 leprosos y los pone en esta historia, porque estos 4 leprosos significa que es la totalidad de la humanidad, que estábamos en estas condiciones. Estábamos toda la humanidad, estábamos apartados y estábamos fuera de la voluntad de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y estos hombres también estaban destituidos. Y fíjense que eran leprosos que no podían estar dentro de la ciudad, porque aún dentro de la ciudad no habían leprosos. Faltaba qué comer, pero a los leprosos ni siquiera se lo iban a comer porque eran despreciables. Eran personas despreciables verdaderamente para las personas de ese tiempo. Para ellos no había ningún tipo de oportunidad, para ellos no había ningún tipo de esperanza. Por eso Dios es tan hermoso y tan precioso lo que Él hace, que Él da esperanza al que menos la tiene. Dios da esperanza al que parece que es más indigno. Bueno, a Dios se le plació darle esperanza en el medio del momento difícil. Pero hubo una característica que tenían estos leprosos. Ellos decidieron algo en su corazón. Ellos se vieron en la condición que estaban. Estamos leprosos, estamos mal. Pero si vamos a la ciudad, adentro de la ciudad no nos van a dejar entrar por el hambre que hay. Y corremos riesgo que nos apedreen y nos van a terminar matando rápido. Pero por lo menos si vamos a donde están los enemigos, el sirio, tal vez nos dejan vivir. Si nos dejan vivir, por lo menos comemos. Y bueno, y si nos matan, nos matan. O sea, estaban jugados. Y es una buena actitud para cuando nosotros estamos en momentos de crisis. Nosotros cuando estamos en momentos de crisis, cuando nosotros nos rendimos verdaderamente y nos damos cuenta que no tenemos ninguna herramienta para batallar, que solamente tenemos que esperar un milagro del cielo, ese milagro va a aparecer. Porque cuando nosotros decimos verdaderamente, no puedo para allá, no puedo para allá, lo único que me queda es voy para allá, y bueno, si me muero, dijo el leproso, dijeron los leprosos, vamos para allá, por lo menos
ahí algo nos va a suceder. Significa que ellos decidieron en su corazón morir a los recursos que ellos podían tener. Si ellos no hubieran estado en la condición de leproso, ellos no se hubieran acercado a ese campamento del enemigo de los sirios, porque hubiera tenido mucho prejuicio. Pero como cuando nosotros estamos viviendo crisis fuerte, todo prejuicio desaparece y lo único que queda es una luz de esperanza. Y cuando vemos una luz de esperanza comenzamos a seguirla. Fue la luz de esperanza que vivieron ellos. ¿Y ellos qué empezaron a hacer? Comenzaron a caminar hacia el campamento. Y en el campamento, cuando llegaron, vio algo tremendo. Vieron que no había nadie. El campamento estaba vacío y relata la historia que Dios se había encargado de hacerle escuchar. El estrépito de caballos, de carros, había hecho el ruido como que venía gran estruendo de ejército y había hecho huir aún a los sirios. Porque Dios quería bendecir a esa nación. Dios quería darle el sustento. Los quería llevar. Aquellos que tenían la responsabilidad, que se humillen a Dios, que reconozcan y que puedan entender que Dios los estaba esperando en el arrepentimiento para salvación. Pero también a estos que no tenían responsabilidad, los pobres leprosos, ellos no tenían la culpa de estar leprosos. Dios también tenía un momento para ellos, porque a ellos le quería hacer entender que se dejaran de quejar. ¿Por qué? ¿Por qué le había sucedido lo que le había sucedido? Sino que rompieran con todos esos prejuicios y que avanzaran y que se preguntaran para qué ellos estaban plantados en ese momento de la vida. Y ellos no se daban cuenta. Toda la circunstancia lo había llevado a ellos para que ni siquiera lo habían pensado, ni siquiera lo habían planeado, pero Dios había planeado que por mano de 4 leprosos vinieran buenas noticias a toda una nación que conocía de Dios, pero estaba apartada de Dios. Y fíjense en lo que ellos reciben: grandes promesas y grandes bendiciones, porque reciben oro, se ponen a comer, se ponen a beber oro, plata, recogen la indumentaria, toda la ropa que habían, y deciden en su corazón en un momento en esconder esas cosas. Y fíjense en que en el momento de la crisis nosotros sacamos a flor de piel lo que somos. A veces sacamos la mezquindad y a veces sacamos todos esos bajos instintos que tenemos como seres humanos. Esas personas que están pidiendo muchas bendiciones de parte de Dios, y cuando Dios los bendice, ellos se olvidan de Dios y quieren esconder la bendición. Así hay muchos hijos de Dios que han rogado a Dios por tantas bendiciones y cuando las han recibido, las terminan ocultando, las terminan escondiendo, terminan siendo hijos mezquinos de las bendiciones que Dios les ha entregado. Y a veces nosotros no entendemos esto. Por eso, cuando comprendemos que estos leprosos representan a nosotros, aquellos que un día estábamos lejos de Dios y nos hemos acercado, podemos entender que ellos habían recibido las bendiciones. Pero las bendiciones que Dios nos da en este tiempo a cada uno de nosotros, tal vez no son bendiciones materiales, pero tal vez te ha entregado bendiciones espirituales, pero tal vez no las has podido entender y no podés apreciar lo que Dios te dio. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Lo mejor que te puede entregar el Señor hoy en el medio de la crisis es que tengas fe en tu Redentor, que es Cristo Jesús. Porque eso es lo que nosotros tenemos que cultivar. Eso es lo que nosotros tenemos que alimentar. Y también vemos que en Efesios capítulo 1 y en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas son las bendiciones que hoy tenemos que tener en cuenta. Por eso estos leprosos representan a nosotros. A nosotros. Que nosotros a Dios llegamos por una necesidad. A Dios llegamos porque teníamos una circunstancia económica, teníamos una circunstancia de salud, una sentimental, pero Él no solamente abasteció eso, sino que abasteció la parte espiritual de una manera que ni siquiera hoy tenemos conciencia de lo que tenemos una grande salvación,
y que la tenemos que cuidar todos los días de nuestra vida. Y fíjense que en el versículo 8 del capítulo 7 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea, la mezquindad no se detuvo en la primera vez. A veces nosotros tomamos tiempo en entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no escondamos lo que Él tiene para nosotros, lo que Él nos ha entregado. Pero fíjense en qué tremendo que es Dios. Porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de la crisis es poder aprender a compartir la prosperidad espiritual que Dios nos ha entregado en el medio de una crisis. Cada vez que hay una crisis, hermano, amigo que me estás escuchando, Dios no es un Dios caprichoso. Él no es un Dios que improvisa. Cuando hay una crisis, Él siempre le va a sacar el mejor provecho. Y si entendemos, ese provecho también va a redundar para nosotros. Y nosotros vamos a salir juntamente con Él en victoria de ese proceso. En 2 de Reyes capítulo 7 y el versículo 9 y 10 dice: los mismos leprosos luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Fíjense que los leprosos en principio habían tomado una actitud mezquina, pero después hubo algo que los convenció que no estaban haciendo bien. Aún leprosos y todos habían sido juzgados y sacados fuera de la ciudad por leprosos. Ellos se movieron a misericordia y se dieron cuenta que ellos tenían una buena nueva. Precisamente el Evangelio, buena nueva, significa las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántas palabras de bendición hay en tu corazón? Pero tal vez que por esta crisis que estamos viviendo de pandemia, lo que estás haciendo es silencio. Y hay gente que está necesitando que le des una palabra de esperanza, una palabra en donde ellos sean afirmados en los corazones. Pero a consecuencia, muchas veces de nuestra propia mezquindad, nosotros queremos decir: ¿y si Dios no va a cumplir? ¿Y si Dios no es así? Yo te puedo asegurar que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y no depende de ninguna capacidad humana. Por eso Él en esta palabra utilizaba 4 leprosos, que significa 4 menospreciados, como podemos ser todos nosotros, lo que un día estábamos fuera del alcance de Dios, porque nosotros habíamos decidido el pecado por Dios, pero Él un día se nos alcanzó, y nos alcanzó para darnos vida y vida en abundancia. Estos leprosos le vino la convicción, le vino el cargo de conciencia, y dice: es mucha riqueza para poder ser tan egoísta y solamente disfrutarlo nosotros. Y ellos también se compadecieron. Ellos escuchaban también que habían mujeres que se comían sus propios hijos. Había tanto hambre, había tanta necesidad, que ellos se movían a misericordia. ¿Cuánta necesidad he escuchado alrededor tuyo? Y tal vez haces silencio. Tenés la palabra de esperanza, pero tenés miedo que no te crean a que la palabra de Dios se va a cumplir. Y haces silencio. Acordémonos que esto no se trata de nosotros, se trata del Rey de Reyes y de la salvación de las almas. No se trata de nuestro estatus, no se trata de nuestra vida, de lo que la gente va a decir, sino de lo que Dios va a decir cuando nosotros estemos delante de su presencia. Fíjense que esto lo sabía el apóstol Pablo. Él lo que quería era que todos sean anunciados de las buenas nuevas. Y en el medio de las crisis es donde las buenas nuevas tienen que ser anunciadas, tienen que ser compartidas.
Porque nosotros somos tan egoístas que solamente vemos nuestra crisis. Y tenemos muchas veces la actitud de estos leprosos que dijeron: escondamos el oro, escondamos las riquezas que encontramos. Así esas riquezas que un día el Señor nos hizo encontrar, que era la salvación, el perdón de pecado, que si por medio del arrepentimiento teníamos acceso a la vida eterna. Eso también nosotros lo tenemos hoy como un gran tesoro y lo podemos entregar a alguien que lo necesite. No importa la circunstancia. Muchos no te van a creer, tal vez como este príncipe que no le creyó, pero tampoco vio, no pudo recibir. Solamente lo vio, pero no recibió la bendición. ¿Por qué? Porque él no le creyó a Dios. Fíjense que en Efesios capítulo 3 dice el apóstol Pablo, versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Le había dado, él se sentía honrado de poder predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo no lo hacía desde una oficina. El apóstol Pablo no lo hacía desde un avión, desde un yate, desde un jet privado, desde un auto de lujo, de un vehículo cómodo y reconfortable. Cada línea que escribía eran momentos de crisis tremenda que este varón vivía solamente por anunciar el evangelio. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 dice: porque el amor de Cristo no se constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense en cómo el apóstol Pablo tenía una mirada tan fija en lo que era las crisis, en lo que era compartir las riquezas que había recibido en el momento de la crisis. Él, en medio de la crisis, quería compartir lo más importante, que es el mensaje de la salvación, el mensaje de la cruz. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Las crisis manifiestan verdaderamente los valores que tenemos. Hay gente que en las crisis se van de Dios. Hay gente que en las crisis, cuando reciben la bendición, también se van de Dios, porque están en la crisis. La crisis desenmascara lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros.